A ver, ahí ya está, ¿no? Ahí sí. Ya, gracias. Ya, listo. Entonces, como les decía, habíamos dicho que la fecundación se da en esta parte de la trompa de falopio, ¿no es cierto? La naturaleza es tan sabia que cuando una mujer no ha tenido relaciones sexuales, no ha habido la fecundación, cada mes el endometrio cae en la menstruación, cada mes cae el endometrio mediante la menstruación. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es esta capa finita que tenemos aquí. Entonces, cuando hay un embarazo, esta capa finita que tenemos, que se llama el endometrio, todos los meses esta capita se va engrosando, 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 ¿ya? ¿Para qué? Para irse preparando para formar lo que va a ser después la placenta, ¿ya? Entonces, esta capa endometrio se va engrosando todos los meses, pero cuando el óvulo y el espermatozoide no han sido fecundados, cuando no ha habido la fecundación, ¿qué pasa? Que esta capa se va a caer, se va a derrumbar toda la capita, se va a salir todo el endometrio. ¿Y cómo sale? Mediante la menstruación. Entonces nosotros, las mujeres en la menstruación, estamos viendo la caída del endometrio, ¿sí? Y en el caso, cuando hay un embarazo, ¿qué pasa? Que el óvulo y el espermatozoide se encontraron aquí, ya se fecundó, ya se formó el cigoto, entonces esta capita que es el endometrio se va engrosando cada vez más. ¿Para qué? Para que aquí, una vez de que ya se hayan encontrado y se vaya a implantar el cigoto, se implante, como por decir, este va a ser el colchoncito, va a ser la cama en donde va a crecer el embrión, a donde se va a formar durante los 9 meses, ¿no es cierto? Entonces, por eso esta tiene que irse engrosando. Entonces, la menstruación no es nada más y nada menos que la caída del endometrio mes a mes. Y por eso cuando una mujer se embaraza, lógicamente no ve la menstruación porque no va a haber caída de endometrio. Porque el endometrio, ¿qué está haciendo cuando una mujer ya se embaraza? El endometrio está reforzándose, está haciéndose cada vez más grueso para poder convertirse en la placenta, en todas las capas coriónicas que luego van a proteger y van a alojar al nuevo ser. ¿Ya? Entonces, con eso podemos continuar con lo demás de nuestra clase. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento. Ya. Entonces, con eso podemos continuar con lo que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces aquí nos dice, el espermatozoide más el óvulo da igual a la fecundación. El óvulo y el espermatozoide, una vez que se han unido, se lo llama cigoto. A veces se lo llama huevo, semilla, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver más adelantito al huevo, ¿a qué llamamos? Miren aquí, huevo de la gallina, ¿no es cierto? Semilla del árbol. Y cigoto es del humano, ¿ya? Entonces, en este caso, una vez de que se haya encontrado el óvulo y el espermatozoide, vamos a tener un cigoto. Ya no le vamos a poner aquí lo que dice huevo, ¿no es cierto? Sino vamos a considerarlo solo como un cigoto. ¿En qué momento del ciclo ocurre la fecundación? La ovulación. Es decir, para que haya la fecundación es necesario que tengamos un óvulo más un coito cercano. Es decir, que haya la presencia de espermatozoides, ¿no es cierto? En cada relación sexual, el hombre en el líquido seminal no va a haber solamente un espermatozoide, sino va a haber millones de espermatozoides y de los millones de espermatozoides, unos van a ser viables, otros no. Entonces, los más rápidos van a llegar hacia el útero, pero hacia el óvulo, pero solamente uno de ellos
es el que va a ser capaz de ingresar al óvulo, a la capa que le va a estar protegiendo al óvulo y que va a permitir que solo uno de ellos ingrese. La ovulación se da del día 10 al día 22 del ciclo. El óvulo tiene 24 horas de supervivencia. La fecundación se da en uno solo de los 13 días. Es decir, que una sola vez al mes nosotros podemos fecundar, ¿no es cierto? Puede haber una fecundación. ¿Cuándo ocurre la fecundación después del coito? ¿Inmediatamente por la relación sexual? No. ¿Por qué? Como yo les decía, el espermatozoide sobrevive 6 días post-eyaculado. Es decir, fuera de los testículos, el espermatozoide puede vivir hasta 6 días. Durante el coito, 5 días antes de la ovulación. Por eso la fecundación puede producirse hasta el 6º día postcoito. Ya es por eso que se tiene estos días de fertilidad que una mujer puede quedar embarazada. Se tiene estos días probables de que la mujer puede quedarse embarazada. Tengo una pregunta. Díganme. Ahí es cuando sucedía la semana, cabe decir, el sangrado de implantación que dice. Ya vamos a ver cuándo sería la implantación. La implantación sería una vez de que el espermatozoide y el óvulo, o sea, el cigoto, ya se formó el cigoto, ¿no es cierto? Ya están juntos el nuevo ser que va a ser. Entonces, este va a avanzar por las trompas de falopio y se va a implantar en el endometrio. Entonces, al momento que hay la implantación, muchas veces produce, como yo les digo, ¿qué es el endometrio? Es la capa que cae durante la menstruación cuando una mujer no está embarazada. Entonces, cuando se da esto de la implantación, es decir, que el óvulo y el espermatozoide juntitos ya hechos cigoto, bajan por las trompas de falopio y caen al endometrio. Entonces, en ese instante, muchas veces a muchas mujeres suele aparecerles un falso sangrado, ¿ya? Entonces, muchas de ellas lo confunden como una menstruación, pero realmente no es una menstruación, sino es el sangrado por la implantación, ¿ya? Entonces, como recién se está engrosando esta capa del endometrio, muchas veces al recibirle al cigoto que se va a implantar en el endometrio, hace que haya un leve sangrado. Y esto es lo que muchas mujeres lo confundimos como un sangrado menstrual, ¿ya? Pero realmente puede ser esto, no deben confiarse porque realmente esto lo que puede ser es un sangrado por la implantación. ¿Ya? ¿Sí está resuelta la duda? No. Sí, muchas gracias. Ya, entonces aquí el desarrollo del cigoto desde la fecundación hasta la implantación, lo que habíamos dicho en la trompa de falopio, el cigoto es una célula con potencial de ser un adulto con miles de millones de células, ¿no es cierto? El cigoto necesita desarrollarse para ser un embrión, un feto, un ser humano, pero todavía aún no lo es. Ahorita, como vamos avanzando, recién es un cigoto, recién se ha encontrado la célula femenina con la célula masculina, se han encontrado, ¿no es cierto? Entonces aquí está lo que yo les decía, semilla corresponde al árbol, huevo a gallina y cigoto a humano. Entonces a veces utilizamos mal este término y decimos el huevo o cigoto, tal vez la costumbre, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que la terminología correcta en este caso es cigoto. Entonces vamos a ver aquí día a día cómo ocurre la fecundación. Entonces la fecundación ocurre cuando el óvulo, cuando se encuentra el óvulo con el espermatozoide, ¿ya?
Entonces, cuando los dos se juntan, forman el cigoto. El cigoto va a estar formado, aquí está el cigoto va a estar formado por un pronúcleo femenino y masculino. El femenino, lógicamente, por el óvulo y el masculino por el espermatozoide, ¿no es cierto? Entonces, con eso se ha formado el cigoto. Este cigoto se va a desplazar, o sea, va a viajar por la trompa de Falopio. Y durante el viaje, este cigoto se va a estar dividiendo. Miren cuántas veces se dividen en 2, se dividen en 4, luego en 8, ya, luego en 16, ¿sí? Y van a formar, ahora ya no va a ser cigoto, sino ahora se lo va a llamar mórula, ¿ya? Es decir, que el cigoto se dividió varias veces, se dividió de 5 a 7, va a tener de 5 a 7 divisiones celulares y va a formar una mórula. La mórula después se va a convertir en un blastocisto con una cavidad, miren aquí, con una cavidad central llena de líquido y con una masa celular interna que va a estar aquí. ¿Ya? Entonces, luego de la mórula vamos a tener el blastocisto, luego del blastocisto vamos a tener en el día 6 a 7 es cuando este blastocisto se va a implantar aquí en el endometrio. Y ahí es cuando ocurre lo que la compañera nos dijo, que va a haber un sangrado. Es decir, porque esta célula ya que cumplió diferentes fases de división, esta ya necesita ser implantada y ya se va a implantar aquí en el endometrio ya como blastocisto, ya se va a implantar en el endometrio. Esto ocurre más o menos 7 días después de la fecundación, ¿ya? Entonces, en este caso, el cigoto va a tener, nosotros tenemos 46 cromosomas. 23 van a ser femeninos y 23 van a ser masculinos. Estos cromosomas van a ayudar a determinar el sexo del bebé, ¿sí? Y también las características, ¿no es cierto? Aquí van a estar las características genéticas de la mamá y del papá. En este caso, el trofoblasto que luego se va a formar va a ser el encargado de dar origen a la placenta y el embrioblasto va a ser el encargado de dar origen al embrión, ¿ya? Entonces aquí está escrito más o menos lo que acabamos de indicar aquí en los gráficos, cómo es que poco a poco se va dividiendo el embrión para poder ya formarse o poco a poco conformarse en lo que va a ser el nuevo ser, ¿no es cierto? Entonces, de 3 a 4 días post fecundación, el cigoto está formado por 8 a 10 células y llega al útero como mórula. Al momento que se convierte en blastocisto, al momento de la implantación, tiene aproximadamente 200 células. Del 7 a 10% de las células, al embrión, la OMS lo ha determinado como un preembrión. El resto de las células van a ser las encargadas de formar la placenta, el cordón umbilical y todas las membranas placentarias. Al 7º día va a darse la implantación, como les comentaba en la imagen. Desarrollo del embrión a partir de la implantación. Si no hay fecundación, en la menstruación día 14, posovulación. Si hay fecundación, la progesterona, si no hay fecundación, la progesterona baja. Si hay fecundación, se forma el blastocisto, va a estar presente la beta-HCG, que es la hormona del embarazo. Por eso cuando una mujer se hace una prueba de embarazo, va a tener la presencia de esta hormona, ¿ya? Si no hay fecundación, lógicamente, si se hace una prueba de embarazo, le va a salir negativo porque no va a tener esta beta-HCG,
que es la hormona que indica que una mujer está embarazada. ¿Qué pasa también si es que sí hay fecundación? La progesterona va a estar elevada, se va a elevar los valores de la progesterona y lógicamente va a haber un atraso en la menstruación. El blastocisto tiene un desarrollo mínimo, sin sustrato biológico para tener sensaciones, emociones, pensamientos o deseos. Aquí más o menos está como es la formación de las capas embrionarias sobre todo. En la segunda semana de desarrollo, es decir, 14 días post-fecundación, comienza la circulación materna a nivel de la placenta primitiva. A la mitad de la tercera semana, los troncos vellositarios se vascularizan y se establece la circulación embriofetal. Algunas se adhieren a células tubarias, se capacitan, luego se liberan en busca del óvulo no más allá de los 6 días. Conclusión, los espermatozoides esperan al óvulo durante días, pero nunca más de 6 días postcoito. El óvulo espera al espermatozoides solo por algunas pocas horas. ¿Qué es la placenta? La placenta es el órgano donde la circulación fetal y la circulación materna establecen relaciones estrechas que permiten el intercambio de gases y sustancias nutritivas. Tiene una actividad metabólica y endocrina, actúa como interfaz inmune entre la madre y el alojamiento fetal. Entonces, miren aquí, la placenta no es nada más y nada menos que el colchoncito del bebé, mediante el cual el bebé se va a nutrir, ¿no es cierto? Mediante el cual va a tener la circulación sanguínea. Por eso es muy importante que la placenta se forme y esté ubicada en un lugar correcto, ya se desarrolle en el lugar correcto para que tenga el bebé pues una alimentación, una nutrición adecuada. Desarrollo de 10 a 11 días, el blastocisto implantado o trofoblasto da lugar al espacio intervelloso. Entre los días 18 y 21 aparecen vasos sanguíneos dentro de las columnas trofoblásticas. Estas columnas constituyen los troncos vellositarios primitivos. ¿Ya? Miren aquí es como poco a poco el blastocisto se convierte en trofoblasto. En el trofoblasto recuerden que este es el que va a formar la placenta, las capas embrionarias. Y este de aquí, el embrioblasto, va a ser la masa celular interna que va a formar al embrión. ¿Ya? Esto es todo lo que sucede durante ya la etapa del embarazo, ya los primeros días. Aquí están las ramas de las arterias uterinas, aquí están las arterias uterinas. Recuerden que la placenta tiene que estar muy vascularizada porque mediante la placenta el bebé va a recibir la circulación, va a haber un intercambio ahí de nutrientes. Del bebé va a recibir todos los nutrientes mediante la placenta, ¿no es cierto? Va a haber esa comunicación materno de la mamá y del embrión. ¿Cuáles son los acontecimientos entre el día 21 y cuarto mes? La formación de cotiledones fetales. Hay de 60 y 70 troncos vellositarios de primer orden que forman cotiledones. Hay 10 a 30 cotiledones. ¿Qué son los cotiledones? No sé si alguien de ustedes ha visto, ha podido ver una placenta. Como una bolsa. Ya, o sea, sería todo envuelta en todos los sacos, ya como una bolsa que usted me dice. Pero alguien ha visto una placenta como tal, así como nos dicen aquí los cotiledones. Hay formas de presentación de la placenta. Así más o menos es la placenta. Así, esta es la placenta. ¿Ya? Estos de aquí que se ven, no es así como en el dibujito, ¿no es cierto? Pero estos de aquí que son como colchoncitos. ¿Ya? Estos se los llama cotiledones. Son estos de aquí.
y hay aproximadamente de 10 a 30 cotiledones. También se va a formar el corión liso y frondoso. Este va a dar origen a la placenta. El citotrofoblasto involuciona, los vasos de la vellosidad se aproximan a la periferia. Aparecen tabiques entre los cotiledones petales. ¿Cuáles son tabiques? Estos que ayudan a que se dividan correctamente, que dividen incompletamente el espacio intervelloso, solo en su base. Luego tenemos las membranas ovulares, que están conformadas por el corión, membranas adheridas al amnios. Se origina el corión liso. El amnios, a partir del ectodermo del disco embrionario, llega a ocupar todo el útero, participa en el paso de agua y solutos al líquido amniótico. Aquí tenemos el aspecto macroscópico, es decir, cómo le vemos a la placenta. Esta es una foto real de una placenta. Tiene un diámetro de 3 a 20 centímetros y un espesor de 2 y 6 milímetros y un peso de 500 a 600 gramos. ¿Ya? Esto es un dibujo animado y esto es como realmente se ve una placenta. Esto es, en cambio, de una manera vista en el microscopio, la placenta. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? La función es transferencia o intercambio materno-fetal. Tiene una función secretora que comporta la producción de diferentes tipos de hormonas y proteínas y una función inmunológica. El paso de sustancias puede realizarse por difusión simple o facilitada, transporte activo, pinocitosis o paso directo. Muchas veces, en muchas también poblaciones, como hablábamos ayer, justamente también en las poblaciones indígenas, las mamitas no, por ejemplo, en un hospital, una vez de que una mujer ha dado a luz, pues las placentas se las pone cal y se las elimina. Se las elimina en desechos anatomopatológicos, ¿ya? Pero en estas comunidades indígenas, generalmente las mujeres indígenas piden que se les entregue la placenta, porque como aquí dice que esto tiene una función inmunológica, muchas de estas mujeres se comen la placenta. Sí, se comen la placenta con la creencia de que esto va a hacer que el bebé crezca sano, crezca fuerte, ¿ya? Entonces son creencias que nosotros tenemos que respetar, y si la mujer solicitara llevarse la placenta, pues nosotros no podemos negarle, simplemente pues se la entregaría para que la mamita pues vea cuál es la función que le da a la placenta, ¿no es cierto? Pero esto es más o menos una de las costumbres que se lleva sobre todo en la tradición indígena, ¿no? Otra de las funciones de la placenta pasan por difusión simple. El transporte de CO2 se realiza preferentemente en forma de bicarbonato o unido a la hemoglobina carboxihemoglobina. Una vez que el bebé haya nacido, recién cuando el bebé ha nacido, es que el bebé realiza la respiración, ¿ya? Cuando está dentro del útero, el bebé no respira, es decir, sus pulmoncitos no están funcionando dentro del útero. La cavidad uterina está llena de líquido amniótico. Entonces, por ende, los pulmones no están funcionando dentro de la placenta. Entonces, los pulmones inician su función una vez de que el bebé ha nacido. Tras el nacimiento, por eso cuando un bebé nace, si ven que después del parto, si ustedes han visto tal vez en algunas películas o videos o alguien ha podido presenciar un parto, al momento que nace el bebé, una vez de que recién nace, tiene como un llanto fuerte y profundo, ¿no es cierto? Porque es la primera vez que el bebé está respirando, una vez que el bebé ha salido al exterior, ¿ya? En ambas direcciones el paso de agua es de 60 ml por minuto y se produce por las diferencias existentes entre la presión hidrostática y osmótica a ambos lados de la membrana placentaria.
Glucosa es el principal material energético para el feto, atraviesa por difusión facilitada del 40 al 50%, se queda en el trofoblasto, es decir, en la placenta. Es un sistema transportador, alamina, serina, cistina, se hace contra gradiente de concentración y con gasto de energía, es decir, los aminoácidos. Los lípidos, es decir, insolubles en agua, son transportados de las siguientes formas: ácidos grasos libres unidos a la albúmina, esterificados como glicéridos, como triglicéridos o colesterol, fosfolípidos y unidos a otros lípidos y proteínas. Calcio se hace con consumo de energía en el último trimestre de gestación, aumenta la cantidad de calcio que recibe el feto. El fósforo se hace con consumo de energía, influye en el paso del pH, la temperatura, el sodio y la concentración de aminoácidos. Pasa más en el tercer trimestre. ¿Alguien levantó la mano? No sé si tenía alguna duda. Buenas noches, licenciada. Sí, quería saber lo que usted informó, lo de la placenta, si es verdad o es solamente un mito o algo así. O sea, esas son creencias realmente de la comunidad indígena. Tendríamos que investigarlo. No me he puesto a averiguar si es que realmente sube el sistema inmunológico esto de consumir la placenta. Tendríamos que averiguarlo, más bien de consulta para la siguiente clase, averiguar si es verdad que el consumo de placenta humana o de la propia placenta sube el sistema inmunológico. Realmente es algo que yo he escuchado. Yo he trabajado en el hospital de Otavalo y ahí hay mucha población indígena y se conoce o he estado en constante contacto con este tipo de situaciones, ¿no? Pero es muy buena pregunta. Tendríamos que consultarle y para la siguiente clase, Pero me imagino, le corto, pero me imagino que no les debe pasar nada malo, que, ¿no? o sea, les dan para que se coman y no pasa nada. Ajá. No, claro que no se la comen cruda, ¿no? O sea, es ya una preparación que ellas como con sus costumbres, pues nosotros, al menos allá en Otavalo, se respeta mucho la costumbre indígena y se las entrega. Pero ya les digo, o sea, nosotros tendríamos que averiguar, hacerles daño no les hace daño porque ya tuviéramos cuántas personas hubiéramos tenido con intoxicación, ¿no es cierto? Pero no les causa daño. Lo que sí tendríamos que Claro, de averiguar aquí, si es ujú. que es Aquí realmente, habla de que, le corto, de aquí habla incluso que si se comen cruda o cocida en batidos o extractos líquidos. ajá, eso o sea, eso depende de cómo lo preparan. Hay costumbres que dice que todos toda la familia se ponen como que alrededor de un fogón y dan gracias a Dios y ese rato la mujer consume la placenta. Entonces, es dependiendo, ya Mm, les digo, puede ser que algunos la asan, otros le comen crudo. Entonces ya depende de las costumbres de cada uno. Lo que sí claro. tendríamos que consultar es si es que realmente eh, da algún beneficio, como es esa tradición, como es esa creencia, si es que da algún Ujú. beneficio al cuerpo humano, al organismo. Tendríamos que averiguarlo, chicas. Ok, muy amable, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Hay también no se come la placenta, sino también se les entrega para que hagan algunos rituales y les entierran en la tierra. O sea, como que va a decir, Ujú. ellos dicen que le devuelven a la tierra porque eso es lo que ha creado la madre tierra. Correcto. Ajá. Correcto, muchas de las veces no la consumen, sino la entierran, porque ellos son muy creyentes, ¿no es cierto? Y adoran mucho o agradecen mucho a la madre naturaleza. Entonces, como dice la compañera, pues ellos como forma de agradecimiento devuelven a la tierra lo que les está dando la vida, ¿no es cierto? Entonces ellos devuelven a la tierra esta placenta y también la entierran como un ritual, como dice, ajá, también es otra forma de utilizar la placenta. ¿Alguna otra duda tal vez?
Ya, Licenciada, ¿qué produce problemas a la placenta? ¿cómo que produce? O sea, ¿qué es lo que le da problemas a una placenta ya cuando una persona ya está embarazada? Ya, ¿Qué puede la provocar un mala, aborto? ¿Qué problemas puede tener la placenta? por ejemplo, la mala alimentación, el consumo de droga, el consumo de bebidas alcohólicas, de tabacos, sí, ¿qué van a hacer? Esto no van a permitir que la placenta crezca o que la placenta se vaya formando correctamente. Ya, entonces, ¿qué puede pasar eso? Puede haber puede ocasionar un desprendimiento de placenta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si hay un desprendimiento de placenta? Hay un riesgo de aborto, ¿no es cierto? Porque se supone que la placenta es el lugar en donde se está alojando el bebé. Entonces, por eso Claro. una de las razones obvias del por qué una mujer embarazada tiene que evitar este tipo de consumos y sobre todo alimentarse correctamente. ¿Y alguna enfermedad, licenciada, tal vez directa que le afecta a la placenta? Por ejemplo, una enfermedad de útero. A ver, me dices de enfermedades previas Ajá, que afectan a la placenta. Sería así. sí, que afecta. Ajá. Mm, o sea, verás, como cualquier, como cualquier enfermedad, por ejemplo, digamos, unos ovarios poliquísticos. Es probable que haya una formación, haya un embarazo y que haya una complicación durante el embarazo. Sí, sí va a haber un embarazo, pero puede ser un embarazo de alto riesgo por una enfermedad ya anterior, como por ejemplo esto de lo que te digo de los ovarios poliquísticos. También tenemos, por ejemplo, algo que se da ya en el embarazo es, por ejemplo, la placenta previa. Es decir, que cuando la placenta, nosotros vimos aquí en las gráficas, la placenta, miren en dónde está colocada, está en la parte de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre esto de la placenta previa? La placenta se coloca en una mala posición, entonces la placenta está antes que el feto. Entonces, cuando hay el nacimiento, cuando el bebé ha nacido, primero sale el bebé y después sale la placenta. Cuando ocurre al revés, se la conoce como placenta previa. Entonces, ¿qué puede pasar con la placenta previa durante el embarazo? Durante el embarazo, cuando una mujer tiene placenta previa, va a haber constantes sangrados, ¿ya? Esta es una de las complicaciones, se podría decir, de la placenta durante el embarazo, la placenta previa. Ah, ok, gracias, licenciada. Ya, bueno, vamos a continuar con lo siguiente, que era el líquido amniótico. ¿Cuáles son las funciones del líquido amniótico? El líquido amniótico se encuentra o hace que haya un espacio adecuado para el crecimiento, tiene una acción bactericida, cumple un papel muy importante en el desarrollo del pulmón y el aparato digestivo, evita adherencias entre el embrión y el amnios, protege de traumatismos, permite que el bebé esté en una temperatura ideal y permite movilidad al feto, ¿no es cierto? Es como que el bebé se encontrara en una burbujita de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el líquido amniótico? El líquido amniótico, si la mamita se llegase a caer, hay muchísimo riesgo de que una mujer embarazada se caiga, ¿no es cierto? Pero si no estuviera con líquido, es por decir, si nosotros tenemos un globito, un globo y no lo llenamos completamente con agua, sino lo llenamos solo hasta la mitad y se nos cae el globo con agua, no se nos rompe, ¿no es cierto?
es como que amortigua el golpe. Entonces, esa es la función del líquido amniótico, aparte de nutrir al bebé, de proteger, también es la función más importante de proteger de traumatismos al bebé. Ya, también permite la movilidad, porque como está dentro, es como que estuviera en una burbujita, el bebé se puede mover, el bebé puede tener los movimientos. Existen ciertas hormonas placentarias, como es la gonadotropina coriónica humano, es la beta-HCG, el lactógeno placentario, la prolactina, relaxina, activina e inhibina y la hormona del crecimiento placentario. ¿Ya? Eso en cuanto a la placenta y al líquido amniótico, a la fecundación. Les recomiendo, chicos, hay un video muy interesante en la plataforma. No sé si ustedes ya pudieron ver y los que aún no hayan podido revisar, revisen en este capítulo número 2. Hay un video que es muy didáctico, muy explicativo de cómo se da la fecundación, cómo se va realizando la división, cómo se va conformando en mórula, trofoblasto, embrioblasto, ¿sí? Para convertirse luego en un embrión y ya dividirse en embrión y placenta, y luego el embrión, cada capita de su cuerpo, cómo va evolucionando semana tras semana. Eso tienen ustedes en un video que está en la plataforma, para que cualquier duda e inquietud que tal vez haya quedado en cuanto a esto de las capas y de las placentas, que puedan solventarlo ahí. ¿Ya? ¿Alguien me va a decir algo? Listo. Entonces, sigamos sobre los cambios fisiológicos y hormonales. Una mujer cuando está embarazada sufre diferentes cambios o tiene muchos cambios, tanto fisiológicos como hormonales, a nivel de diferentes sistemas, órganos o aparatos. Entonces vamos a ver en el útero, por ejemplo. El útero es un órgano de la gestación y parto, aporta elementos respiratorios y nutritivos, y va a encontrar en el útero, ¿qué va a suceder? Van a haber contracciones durante toda la gestación, pero estas contracciones no van a ser pues tan fuertes como para que provoquen el nacimiento, ¿no es cierto? Sino ya después, lo ideal es que estas contracciones ya sean eficaces durante la labor de parto, ¿no es cierto? La vagina durante el embarazo pues aumenta su vascularización y es por eso que se la ve de un color violáceo. Se hace reblandecimiento, existe una secreción blanquecina, ácida, ¿ya? También, y es normal, ¿no? Estos son cambios normales fisiológicos durante el embarazo en cada uno de estos órganos. En las mamas, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar dolor. ¿Por qué? Porque las glándulas mamarias están creciendo, ¿no es cierto? Va a aumentar de tamaño. Es por eso que va a haber dolor. Van a verse tal vez las finas venas, van a ser un poco más visibles, los pezones se van a hacer más grandes, van a estar más sensibles. Ya a la mitad de la gestación, más o menos, la mujer va a eliminar un líquido amarillento que se lo considera como calostro. La areola va a ser más grande, más oscura y con pequeñas elevaciones, ¿ya? Aquí en esta parte nosotros como personal de enfermería lo que tenemos que hacer es educar a la mamita, al menos si es una mujer adolescente, si es una mamita primeriza, educar sobre la importancia del cuidado de los pezones, educar a la mujer, a la mamita, que tiene que estimularse los pezones para que estos vayan creciendo, porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando son adolescentes, pues los pezones están evertidos, es decir, que los pezones están hacia adentro o simplemente no tiene pezones. Entonces, cuando el bebé empieza a lactar, es lo que ocasiona daños a la mujer, ocasionan mastitis. ¿Qué significa? Es una infección porque del dolor que la mujer tiene, no puede darle de lactar al bebé
y la leche que debería salir, que debería ser expulsada, está ahí dentro de la mama y ocasiona una infección, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros como enfermería, sobre todo, eduquemos a la mamita sobre la importancia de estimular al pezón para que éste esté completamente formado o bien formado para poder dar de lactar correctamente. La vejiga aumenta la frecuencia de micción. Aumenta sobre todo la frecuencia de micción. ¿Por qué? Porque hace más compresión al útero, ¿no es cierto? Como el bebé está creciendo, entonces, ¿qué va a hacer? El útero va a aplastar a la vejiga y la mujer va a tener más frecuencia de ir al baño. Y por ende, esto aumenta la incidencia de infecciones en el tracto urinario. Es decir, que la mujer en el embarazo es muy común que tenga infecciones de vías urinarias, ¿ya? En la boca no se evidencia mucho lo que es caries, pero sí aumenta el sangrado, aumenta la gingivitis y un pseudotumor embarazo. Si ven este de aquí que está como una bolita, se llama épulis, ¿ya? Esto también suele ocurrir en el embarazo dentro de los cambios fisiológicos que ocurren. Gastrointestinal, algo muy común que sucede, sobre todo en los 3 primeros meses de embarazo, que son las náuseas, el vómito, los ardores del reflujo gastroesofágico que muchas veces las mujeres sentimos en los primeros meses de embarazo. Esto se da por los cambios en el sistema gastrointestinal, ¿no es cierto? En ocasiones también ocurre estreñimiento. ¿Por qué? Porque las mujeres en estado de gestación, no sé, tal vez pensamos de que si hacemos mucha fuerza, tal vez al ir al baño, hay algún riesgo de perder al bebé o puede ser, ¿no es cierto?, en el pensamiento que eso ocurre y la mujer permanece estreñida. Entonces, una de las causas muy comunes en el embarazo es el estreñimiento. También existen cambios en el sistema cardiocirculatorio. Aumenta la frecuencia cardíaca, la cantidad de sangre, aumenta la sangre que es expulsada del corazón. La presión arterial generalmente baja, es decir, que se mantiene en una hipotensión, los piecitos se hinchan, ¿ya? Y vamos a tener palpitaciones. Hematológico, existe más cantidad de sangre, menos hierro, mayor coagulabilidad sanguínea. En el respiratorio, como el útero está creciendo, como el bebé está creciendo, el útero va a empujar a las costillas y que va a hacer que el diafragma se eleve, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ocasionar durante el embarazo. Es por eso que la mujer se va a agitar más fácilmente, porque va a cambiar de posición al diafragma. El diafragma es el músculo más grande que se encuentra en la respiración, que interviene en la respiración, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como el útero está creciendo tanto, va a interferir en el diafragma y la mujer va a sentir un poco de agitación. Al principio va a respirar más profundamente, al final más veces por minuto, puede tener congestión nasal, puede producir disnea, que es dificultad para respirar, que se viene dando por esto que les digo, por el diafragma, ¿no es cierto? En cuanto al sistema metabólico, lógicamente una mujer embarazada gana peso. Al principio suele ser más grasa y al final es más el peso del bebé. La glucosa muchas veces en el embarazo se ve alterado, un poquito elevado debido a la placenta, ya que la placenta, como decíamos, necesita mucho lo que son los carbohidratos, necesita mucha energía y por ende aumenta la glucosa por el desarrollo mismo fetal. Entonces, en el embarazo, más o menos se espera que una mujer suba aproximadamente 12 kilos.
También va a haber cambios en el sistema musculoesquelético, es decir, una lordosis progresiva. ¿Qué significa lordosis? Si ven aquí esta desviación de la columna, ¿por qué? Por el aumento de peso en el abdomen. Cambia el punto de la gravedad, entonces la columna como que se va a desviar un poco, pero si ustedes revisan es una lordosis progresiva, ¿ya? Que sobre todo se va a dar por la gravedad, porque al momento que una mujer está embarazada, pues miren acá todo el peso lo está haciendo para adelante y por ende la columna está haciendo un esfuerzo. ¿Ya? También tenemos un adormecimiento y dolor de las extremidades superiores por flexión cervical, calambres nocturnos por la compresión de músculos por el útero o la insuficiencia de la circulación periférica. ¿Qué pasa con la piel? Vamos por la piel y anexos, tenemos la caída del cabello, arañas vasculares, eritema palmar, varices, estrías, cloasma, línea alba, ¿ya? ¿Qué es el cloasma? Es el paño que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Entonces, es muy común que una mujer en el embarazo tenga manchas, ¿no es cierto? Que se la conoce como cloasma. Como enfermería, nosotros, ¿qué cuidados debemos realizar? Nosotros tenemos primero que tratar de dar una atención rápida, oportuna y continua a la mujer embarazada. Es decir, que mientras más rápido nosotros como personal de salud podamos identificar un embarazo y podamos dar los cuidados, el tratamiento, el médico, la obstetriz, es mejor o para prevenir alguna complicación, ¿no es cierto? Entonces, mientras más rápido se puede identificar o la paciente llega al centro de salud o al hospital para ser tratada, es muchísimo mejor. Los cuidados de enfermería en el embarazo son actividades y procedimientos que permiten que nosotros vigilemos de una manera adecuada la evolución del embarazo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? En que la guía práctica de aquí del Ecuador del embarazo dice que por lo menos debería haber mínimo debería haber 5 controles prenatales, ¿ya? En los cuales nosotros podamos identificar cualquier posible complicación en el embarazo, tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, por eso es importante que el paciente pueda cumplir con las visitas programadas con el equipo de salud con el fin de controlar la evolución correcta del embarazo. Y asimismo, irle preparando a la mamita, ¿no es cierto?, para el parto, decirle, señora, ¿quién le va a acompañar a dar a luz? ¿Ya tiene preparada la ropita del bebé? ¿Con quién va a ir usted? ¿Cómo se va a movilizar? Ya, todo eso es importante que nosotros pensamos que es algo que no ese rato vamos a ver, pero no, ¿qué tal que la mujer está en una comunidad lejana y tiene que, no sé, existen solo 2 camionetas que salen? Entonces, tenemos que ver todo eso, tenemos que ver en dónde vive la paciente, cómo se va a movilizar, cómo va a llegar al momento, en el momento que ya le toque dar a luz, quién le va a acompañar, qué debe llevar la mujer al momento de dar a luz. Porque hay veces que, no sé, tal vez madres primerizas llevan la pañalera, solamente hay pañales, cobija, no hay ropita, no hay nada, tal vez de los nervios, del apuro. Entonces, siempre nosotros como personal de enfermería tenemos que educar a la mamita y decirle, señora, vamos a necesitar toallas higiénicas para usted, interiores, vamos a necesitar una batita para usted después de que dé a luz, vamos a necesitar para el bebé pañales, pañitos, camisa, BBD, pantalón, todo lo que vamos a necesitar, ¿no es cierto? Entonces, ahí la mamá se va dando cuenta y dice, sí, cierto, educarle y decirle, con tiempo prepare. Porque puede ser de que, no sé, se adelante el parto y la mamita no tiene todavía preparado, no tiene el plan de parto, no sabe con quién va a ir. Entonces, son cosas importantes que nosotros tenemos que
educar a la mamá, aunque parezca algo muy simple, muy sencillo. Ustedes cuando ya estén trabajando se van a dar cuenta lo importante que es educar en esta partecita que parece tan mínima y que con eso podríamos evitar muchísimas cosas, ¿ya? Dentro de los cuidados de enfermería también es importante que nosotros conozcamos los antecedentes patológicos. ¿Para qué? Pues para a tiempo poder identificar tal vez si hay antecedentes de malformaciones, de cualquier enfermedad, poder identificar mediante diferentes exámenes, poder identificar o corregir a tiempo. Como aquí dice, detectar tempranamente eventos y o complicaciones, establecer una relación estrecha con la embarazada y la familia para su cuidado, fomentar en la mujer embarazada una actitud proactiva en su cuidado personal y brindarles información para decisiones adecuadas, control periódico de la glucosa y la presión arterial, medidas antropométricas, control hematológico. Es muy común que el embarazo, tal vez por esto de los cambios del sistema gastrointestinal, que por las náuseas, por el mareo, por el vómito, la mujer no se esté alimentando correctamente y puede tener una anemia, ¿ya? Y cuando una mujer tiene anemia, imagínense, están los niveles de hemoglobina bajas, va a estar expuesta en el momento del parto, va a haber pérdida de sangre, entonces puede haber una complicación, un shock hipovolémico y un desenlace fatal. Entonces, para evitar eso, durante los controles periódicos que se realiza la mamita, es importante identificar si tiene o no tiene anemia, realizar controles hematológicos. Medidas antropométricas, ¿qué significa esto? Irle pesando cada control a la mamita para ver si está con el peso adecuado o no. Es decir, el bebé está creciendo o no está creciendo. ¿Estamos yendo bien en el embarazo o no? También el control periódico de la glucosa y la presión arterial. Muchas veces estas enfermedades se ven asociadas al embarazo, lo que es la diabetes en el embarazo y también la presión arterial en el embarazo. Las dos enfermedades son muy complicadas si no se lleva correctamente en el embarazo. Si una mujer que no está embarazada, al tener estas enfermedades, debe tener un tratamiento continuo. Ahora imagínense en una mujer en periodo de gestación. Si no es controlada y correctamente, pueden haber complicaciones muy graves, ¿ya? También es importante en el control prenatal administrar vacunas a la mamita, sobre todo la vacuna contra el tétanos, la difteria y el tétanos. ¿Por qué? Porque al momento del parto la mujer va a estar expuesta, ¿no es cierto?, aunque todo está estéril, pero igual va a estar expuesta a mucho material cortopunzante. Entonces, por eso tenemos que indicar a la mamá la importancia de recibir las vacunas en el embarazo y eso pues es netamente de enfermería que tenemos que cumplir con el esquema de la vacunación. También tenemos que valorar los movimientos fetales. Eso, bueno, no hacemos nosotros, pero sí hace el personal médico. Revisa si en cada control le pregunta a la mamita cómo está, siente que se mueve su bebé. Entonces, con todo, igual ellos le realizan un eco, le sienten, le escuchan los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca, para saber que está el bebé desarrollándose correctamente. Dar seguimiento de las mujeres embarazadas y en caso necesario referir al siguiente nivel. Cuando una mujer tal vez está con alguna complicación, como digamos una hipertensión arterial en el embarazo, en ese caso, si estamos trabajando en un centro de salud, hasta estabilizar, hasta que le dé tratamiento, es indispensable pasar a la mamita al siguiente nivel en donde le van a tratar médicos especialistas y le van a dar el tratamiento para evitar complicaciones. Es importante también educar a la mamita sobre la dieta correcta que debe seguir. Si tal vez dice, sí, estoy con mucho vómito, no puedo comer nada, a lo que como el almuerzo vomita. Entonces, lo que tenemos nosotros de educar a la paciente es, mamita, aunque sea, coma las veces que sean necesarias, aunque sea de poquito en poquito, pero lo importante es que coman, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos dicen, a lo que como el almuerzo, a lo que como la merienda, vomito.
Pero si está picando todo el día, con que esté comiendo, ingresando, no sé, tal vez frutas, un pedacito de carne, proteína, poco a poco, pero lo que su cuerpo vaya avanzando, vaya aguantando. El control del consumo de sal, es decir, que para evitar estas complicaciones como es, por ejemplo, la presión alta, hay que indicar a la mamita sobre la importancia de no consumir la sal en exceso. Y educar a la mamita sobre la importancia de descansar correctamente. Informar sobre las molestias comunes en el embarazo. Aquí está preparar a lo que yo les decía, preparar a la mamita sobre los pezones, educar sobre la importancia de estimular los pezones, ¿no es cierto? Evitar cargar fuerza excesiva, evitar bebidas alcohólicas, psicoprofilaxis para el embarazo, es decir, que vaya haciendo ejercicio para que su cadera poco a poco vaya teniendo esa elasticidad, digamos, para que en el momento del nacimiento pueda el bebé nacer correctamente y pueda ser, si es que es posible, la condición de la mujer que pueda hacer el parto de una manera natural. Informar a la mamita sobre los signos de alarma, es decir, si es que hay sangrado, visión borrosa, mareo, salida de moco, dolor intenso, fiebre, ¿ya? Eso tenemos que nosotros indicar a la mamita la importancia, ¿no es cierto? Y lo que yo les decía, hacer una lista de las cosas que la mamá debe llevar al hospital e indicarle que tiene que empaquetar con anticipación para que al momento de que sea el parto, la mamá esté lista y pueda llevar todo lo que se va a necesitar al momento del nacimiento. No sé si es que tienen alguna duda, alguna inquietud por el momento, chicos. Ya, No, si no ninguna. tenemos dudas, les agradezco mucho por su presencia. Con toda esta grabación queda ya, espero que ya le suban a la plataforma y eso sería todo por el día de hoy. Que descansen, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Pase bien. Ya da. Gracias, licenciada.